Si el bautismo de Juan era para pecadores que buscaban arrepentirse, ¿qué hacía Jesús en la fila? ¿Por qué el único hombre sin pecado de la historia se sometería a un rito de conversión? De la mano del Evangelio de Mateo vamos a responder a esa y otras preguntas. Descubre por qué este momento no fue solo un baño en el río, sino el lanzamiento oficial de la misión que cambiaría el mundo. Escuchemos las lecturas de hoy domingo 11 de enero, fiesta del bautismo del Señor. Primera lectura tomada de Isaías 42. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 28. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es imponente. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Segunda lectura tomada de Hechos, capítulo 10, versículos 34 al 38. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor.
Exégesis del pasaje evangélico. En la narración del bautismo de Jesús, la primera gran pregunta a responder es: si el bautismo que administra Juan es para arrepentimiento, como dice Mateo 3:11, ¿por qué Jesús, sin pecado, se somete a un bautismo de conversión? Vamos a descifrar cómo responde Mateo a esta pregunta. Lo primero que hay que destacar es que el Evangelio presenta a Jesús tomando la iniciativa. Él viene de Galilea al Jordán. Esto sugiere salida y misión. Así que lo primero que sobresale en el Evangelio es la salida misionera de Jesús. Acto seguido, Jesús pide a Juan que lo bautice. Juan no entiende, se resiste. Entonces Jesús le dice: conviene que cumplamos así toda justicia. El término toda justicia es clave para responder por qué Jesús se hace bautizar. Cumplir la justicia en el Antiguo Testamento es cumplir la ley de Moisés. Con eso bastaba. En cambio, toda justicia quiere decir la fidelidad activa a la voluntad de Dios. Jesús nos enseña una justicia superior. No se trata solo de cumplir lo mínimo que exige la ley, sino de ir más allá, por amor. Al bautizarse, Jesús se solidariza con nosotros, los pecadores, sin ser uno de ellos, convirtiéndose en el modelo perfecto de lo que significa ser cristiano. En esta misma línea va lo que Jesús dice a los discípulos en Mateo 5:20. Si su justicia no fuere superior que la de los escribas y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Desde esta perspectiva de modelo a seguir, se entiende el bautismo de Jesús como un acto de humildad. Él se solidariza con los pecadores sin ser pecador y así cumple toda justicia, aquella que va más allá de lo que está establecido. De forma breve y sin entrar en detalle, por el contenido sabemos que es la voz del Padre, pues se oye: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Conviene recordar que Jesús no llega a ser hijo de Dios por el bautismo. Desde Mateo 1:20, cuando el ángel ha dejado claro que lo engendrado en ella viene del Espíritu Santo, ya estamos hablando de una filiación. La voz del cielo no se dirige a Jesús, sino más bien a Juan el Bautista y sobre todo a la masa del pueblo que se supone presente. A estas alturas hay que hacer obligadamente una última pregunta. ¿Qué significa en quién tengo mis complacencias? Sobre todo la palabra complacencia. Si nos vamos al diccionario, nos diría satisfacción, placer y contento que resulta de algo. Al buscar la palabra en el Antiguo Testamento, podemos llegar a la conclusión que esto quiere decir que en Jesús descansa la voluntad salvífica que tiene el Padre para el mundo. Jesús es la persona que le dice un sí total al plan de Dios. El Hijo agrada al Padre porque se entrega por su obediencia. Complacencia es entonces que Jesús se somete libremente a la voluntad del Padre y eso agrada al Padre. Así que más que para dar a conocer la filiación de Jesús, es para que el Padre ponga como modelo de obediencia a Jesús.
por la humildad de hacerse bautizar por Juan y por su obediencia, el Padre responde con su proclamación después del bautismo. Aquí queda claro que una de las características esenciales que destaca al Hijo es su obediencia al Padre. Puntos para meditar. Número 1. No rompas la caña quebrada. Humildad en la fragilidad. La primera lectura de Isaías nos presenta a un siervo que no gritará y que no quebrará la caña cascada. Jesús es este siervo quien, siendo inocente, se pone en la fila de los pecadores para bautizarse. Todos tenemos a alguien cerca que es hoy una caña quebrada, un compañero de trabajo bajo estrés, un hijo desanimado, un amigo en crisis. El mensaje del bautismo es la empatía. En lugar de juzgar o romper al que está débil con críticas, ponte a su lado. La verdadera fuerza no está en aplastar, sino en acompañar y sostener al que está tropezando. Número 2. Hechos 10:38 resume la vida de Jesús diciendo que pasó haciendo el bien. Segunda lectura que hemos escuchado. No necesitas grandes discursos para hacer luz. Así como Jesús fue investido por el Espíritu para servir, tu bautismo diario ocurre cuando decides que tus manos sean las manos de Dios para ayudar a un extraño o sonreír a quien nadie mira. El bien no necesita ser ruidoso para ser transformador, solo necesita ser constante. Número 3. El poder de la iniciativa. No esperes a que las cosas sucedan. Jesús tomó la iniciativa. Se movió desde Cafarnaúm hasta el Jordán. En la misión se necesita tomar la iniciativa, ser creativo, levantarse e ir. También en los demás aspectos de la vida, no esperes a que el otro pida perdón primero o que las condiciones sean perfectas para empezar un proyecto. La madurez y el éxito personal comienzan cuando, como Jesús, sales de tu zona de confort y tomas la iniciativa para buscar lo que es justo y necesario. Número 4. Jesús se bautizó cuando tenía unos 30 años. Sí, pero él ya era hijo de Dios. Pero el bautismo de Juan no es el bautismo que recibimos los cristianos. Juan no bautizó en el nombre de la Santísima Trinidad. Su bautismo no hacía hijos de Dios. Era solo ritual penitencial, no sacramental. Era un signo de conversión moral, no la transformación total que da el bautismo cristiano. Por eso, y por muchas otras cosas más, no debemos olvidar la recomendación del Catecismo de la Iglesia Católica, que en el numeral 1251 dice: la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le confiriesen el bautismo poco después de su nacimiento, lo antes posible. Recordemos que el bautismo es un sacramento necesario para la salvación. Al celebrar el bautismo del Señor, celebremos también nuestro bautismo. Pidamos la gracia al Señor que nos dé la obediencia de Jesús, para que también nosotros podamos oír la voz del Padre que nos dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. En los comentarios digamos: gracias, Señor, por hacernos tus hijos por medio del sacramento del bautismo.
Dios te conceda un feliz domingo. De tibi Deus pulcrum diem, et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, su proteczione mastri nostre santissime, maneamus in pace Domini. Si te ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.